Pues chicas, muy buen día. Seguimos con los estudios de Santiago. Voy a dar gracias. Padre amado, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones. Te damos gracias por darnos la oportunidad de reunirnos nuevamente de manera presencial para aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque pues confiamos en ti en todo momento, poniendo todas nuestras peticiones en tus manos, sabiendo que tendremos una respuesta de tu parte conforme a tu voluntad y conforme a tu tiempo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, estábamos viendo el estudio de Santiago, vimos los primeros versículos de Santiago 1, del 2 al 12. Voy a retomar un poquito de lo que vimos en el estudio anterior, que hablábamos de las pruebas. Y vimos cómo pasar las pruebas con victoria. Y Santiago nos explica que las pruebas tienen una razón: probar nuestra salvación, probar que nuestra fe es genuina y nos fortalecen poderosamente. Las pruebas nos muestran si realmente somos cristianos genuinos, ¿sí? Dependiendo totalmente de Jesús. Porque las pruebas no destruyen nuestra fe, sino que la prueban precisamente, la fortalecen. La fe verdadera perdura a través de la prueba. Y vimos, de eso trató el estudio, de cómo puedo pasar las pruebas y salir fortalecido. Entonces, para empezar, vimos el punto 1, en el que hablaba de tener sumo gozo. Cuando dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tú dices, sumo gozo en la prueba. Sí, porque debemos tener la actitud correcta ante la prueba. Se presentarán en nuestra vida diversidad de pruebas. Todos pasamos por pruebas, tarde que temprano. Vemos que Jesús mismo pasó por pruebas y se gozó en ellas. Estaba cumpliendo la voluntad del Padre y se gozó también porque Él iba a resucitar y por dar la gloria iba a ocupar ese lugar de gloria con el Padre. Y se gozó también por las personas que Él iba a salvar por medio de eso que Él hizo. Él murió por sus ovejas, ¿sí? Pablo también tuvo pruebas y adquirió poder a través de esas pruebas. ¿Por qué? Porque cada vez que se presentaban las pruebas, nos acercamos más a Jesús, dependemos más de Jesús. Entonces, en la prueba, tener la actitud correcta de sumo gozo, en lugar de estarnos quejando y estar enojándonos, ¿no? Luego, el punto 2 que vimos también es entendimiento. Dios quiere que sepamos con certeza que la prueba nos va a mostrar dónde realmente está nuestra fe. Porque yo puedo decir que tengo mucha fe, pero a la hora que se presenta la prueba es donde voy a mostrar realmente cómo está mi fe, ¿sí? Debemos tener paciencia, la fe, para empezar, paciencia, perseverancia, y nuestra fe va a salir fortalecida por la prueba. Luego vimos el punto 3 también, sumisión. Porque Dios quiere que nos sometamos a la prueba en obediencia. Dios quiere para nosotros madurez y las pruebas son el instrumento que usa para que tengamos esa madurez espiritual, ¿sí? Porque se quita nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nos dan más carácter, más fortaleza interna y nos acercan más a Dios. Luego el punto 4 vimos también confianza o sabiduría, ¿sí? Dios quiere que pongamos nuestra vida en sus manos. En la prueba, búscalo. Él nos dará la sabiduría. No pongamos nuestra confianza en el mundo, no pongamos nuestra confianza en el hombre, sino confiemos en Dios. Ante la prueba, acudamos a Dios y Él nos dará la sabiduría para salir adelante.
Pero para eso, pues es indispensable confiar, ¿sí? Confiar sin dudar nada. La prueba nos va a llevar a momentos de profunda oración, de suplicación, ¿sí? No permitamos la duda en nosotros. Y por último vimos el punto 5, humildad. Cuando viene la prueba, pues no nos ayudará nada de lo que tenemos, sino Dios mismo, ¿sí? Y cuando pasamos la prueba, el resultado es victoria, bienaventuranza. Y la pregunta que se nos quedaba es, ¿pasarás la prueba y comprobarás que realmente eres una cristiana genuina, auténtica? ¿O nos atoraremos en esa prueba, no? Entonces, hoy veremos mismo capítulo 1, pero los versículos, perdón, del 13 al 18. Los voy a leer. Santiago 1, el estudio se llama Las tentaciones. Santiago 1, del 13 al 18. Lo leo. El subtítulo aquí en la Biblia dice, soportando las pruebas. Sí, dice. Sí, en Santiago porque vamos a estar regresando. Chicas, Santiago 1, del 13 al 18, vamos a ver. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sí? Entonces, para empezar, tenemos que ver que hay una diferencia entre lo que es una prueba y lo que es la tentación. ¿Sí? En una prueba no necesariamente hay maldad, ¿sí? Sino que la prueba, la tentación es como que tiene el propósito de atraerte, ¿sí? Y sale de tu corazón, ¿sí? La prueba, no, la prueba tiene el propósito de madurar al creyente. Y la prueba la permite Dios en tu vida cristiana. Y bueno, la desobediencia hace que una prueba pueda cambiar a tentación. Entonces aquí ahorita Santiago nos está mostrando la segunda marca de un cristiano auténtico. Además, las tentaciones no se identifican como divinas, ¿no? No. Dios no te Dios tienta, no puede, lo acabamos de ver, ¿verdad? Dios no tienta. Todos tenemos tentaciones. Salud. ¿Sí? Los creyentes y los no creyentes. Vamos a ver 1 Corintios, 10:13. 1 Corintios, capítulo 10, por ahí está el micrófono, ¿verdad, Pati? ¿Tú lo tienes? ¿Me toca a mí? ¿Sí? Ahí voy. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Todos somos tentados. No pienses que nada más esto te sucede a ti, ¿sí? Ajá. Como decía, son tentados los creyentes y los no creyentes también. ¿Y qué pasa? Que luego muchas veces ante la tentación le echamos la culpa a alguien, ¿no? Uh-huh. Y más cuando caemos en el pecado porque no pudimos resistir la tentación, ¿sí?
Y cuando viene esa tentación, ¿a quién le estás echando la culpa? Porque así somos, ¿eh? Los no cristianos, pues le echan la culpa al que se deje, ¿sí? Pero un cristiano debe aceptar su responsabilidad. Ujú. Segunda de Samuel 12:13. Vamos a ver lo que le dijo el profeta Natán a David. Es fuertísimo. Sí. Segunda de Samuel, ¿no? Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Segunda de Samuel, ¿qué? 12, ¿Atrás? 13. Después de Jueces, más o menos. Y vamos a ver Sí. lo que Primera de Samuel. David le dice a Natán. Como 2.90 Porque David tantos. reconoce Segunda sus de faltas. Samuel, 12, Yo cuando leí esa parte me impactó mucho. Sí, 12, 13. perdón, ahí voy. Sí. Sí, porque Natán lo Entonces confronta. dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Sí, David siempre reconocía cuando hacía algo mal, cuando cometía la falta. Y aquí el profeta Natán confrontó fuerte a David de manera que reconociera sus maldades, ¿sí? Acuérdate que David había mandado asesinar a Urías, ¿sí? Y se había quedado con su mujer, pero David reconoció su pecado. Ujú. Su confesión fue inmediata. Cuando le hicieron ver su falta, inmediatamente confesó su falta, ¿sí? Y el Señor lo perdonó, le perdonó su pecado, aunque pues pagaría las consecuencias a esa falta. Porque sí, Dios nos perdona, pero las consecuencias a nuestras faltas nos tocan. Entonces, la obediencia ante la tentación te lleva a crecer, mientras que tu desobediencia te lleva a caer de la comunión de Dios, ¿sí? E inclusive te puedes dar cuenta de que a lo mejor no eres un cristiano auténtico. Génesis 3, 11 al 13. ¿Génesis qué? Génesis capítulo 3, versículo 11 al 13. Vamos a ver lo que recuerdan con lo que pasa con Adán y con Eva. Génesis 3, capítulo 11 al 13. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Fíjate, Adán y Eva no hicieron caso a la advertencia que Dios les había dado, que no comían, tenían todo, y nada más era el árbol, ese árbol el que no debían de comer, ¿sí? Pero ellos lo hicieron. ¿Y qué pasa? Cuando Dios le pregunta a Adán sobre su pecado, Adán le echa la culpa a Eva. Pues la mujer que tú me diste, ¿no? Es la que tuvo la culpa. Y cuando le dice a Eva, Eva también, no, pues la serpiente me engañó. Porque qué fácil nos es justificar nuestros pecados culpando a otra persona o culpando a las circunstancias, ¿sí? Isaías 63, 17. Isaías capítulo 63 en el Antiguo Testamento, Pati, versículo 17. Porque, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón en tu temor. Vuélvete, por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Aquí le está preguntando, ¿por qué nos has hecho errar tus caminos? O sea, como si Dios tuviera la culpa, ¿no? El pueblo de Israel se había apartado de Dios y pagó las consecuencias. Isaías le está pidiendo a Dios que muestre compasión y tenga misericordia, ¿sí? Santiago 1:13, que es de los capítulos que el primer versículo, que vimos, que dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él
tienta a nadie. ¿Sí? La tentación viene de nuestros malos deseos que hay en nosotros, no viene de Dios. Y esos malos deseos, si cedemos a ellos, nos hacen caer en el pecado. ¿Y cómo empieza la tentación? Pues con ese mal pensamiento que tenemos, que le seguimos y le seguimos hasta que podemos caer en el pecado, ¿sí? Y Dios pone a prueba a las personas, pero no las tienta para que pequen, nunca, ¿sí? Podemos resistir la tentación a pecar, pues si acudimos a Dios para que nos dé fuerza y cuando decidimos obedecer la palabra de Dios. Entonces, no culpes a Dios por las tentaciones y mucho menos por tu pecado, ¿sí? Tenemos la tendencia a ser a Dios responsable, ¿no? Directa o indirectamente. Y como somos pecadores, nos creamos pues un Dios parecido a nosotros, ¿no? Pero no es así. Vamos a ver qué dice Proverbios 19:3. Proverbios capítulo 19, versículo 3. Proverbios capítulo 19, versículo 3. Es clarísimo. La insensatez del hombre tuerce sus caminos y luego contra Jehová se irrita su corazón. Sí, yo hago las cosas mal y luego me enojo, ay Dios, ¿por qué me pasa? La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón, ¿sí? Y Santiago nos da 5 pruebas de que esto no puede ser. Prueba número 1, la naturaleza de la maldad. Como vimos en el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿sí? Porque Dios literalmente no tiene capacidad del mal, ¿sí? Es inexperto en ella. Dios no te va a estar tentando. Levítico 19:2. Levítico son de los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico. ¿Tercero? Salud. Levítico capítulo 19, versículo 2. Levítico 19, 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Ajá. Y en Primera de Pedro 1:16, si quieres no lo busques, te lo leo, también lo repite, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Uh-huh. Dios es santo, a diferencia de los dioses romanos que sabíamos que eran tremendos, ¿verdad? Y que belicosos, y como Zeus, que era tremendo y se convertía en lo que quisiera para ganar lo que quería. Vemos que no, Dios no es como esos dioses romanos, ni belicoso, ni adúltero, ni rencoroso. Dios no tiene mal, ¿sí? Dios es un Dios de misericordia y de justicia, que cuida personalmente a cada uno de sus hijos. Y ser santo significa entregarse o dedicarse completamente, totalmente a Dios, ¿sí? Ser separado, apartado para Dios. ¿Sí? Apartado del pecado y de su influencia. Uh-huh. Debido a que no podemos ser santos por nuestra propia cuenta, Dios nos da su Espíritu Santo para que nos ayude a ser obedientes y nos dé el poder para vencer el pecado. Porque en nuestras propias fuerzas, déjame decirte que caemos, ¿sí? Y la santidad de Dios
contradice cualquier maldad inherente. Vemos que Satanás intenta constantemente tentar a Dios, sin éxito alguno. Vimos en Job 1:9. Job, el libro de Job, que también está Job antes de Salmos y de los Proverbios. Job, capítulo 1, versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Acuérdate que Job era un ejemplo de confianza y de obediencia a Dios. Sin embargo, Dios le permitió a Satanás que lo atacara severamente, ¿eh? Pero Dios ciertamente nos ama. Y creer en Él y obedecerlo no nos exime de que puedan venir calamidades a nuestra vida, de decepciones, de angustias que golpean a todos por igual, ¿sí? A nosotros como cristianos y a los no cristianos también, ¿sí? Sin embargo, como vimos por medio de las pruebas, Dios espera que mostremos nuestra fe al mundo. Y no porque nosotros seamos muy duchos en todo, sino porque Dios nos da ese poder, porque nos agarramos de Él. Apocalipsis 12:10. ¿12:10? Sí, Apocalipsis, capítulo 12, el último libro, 10. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese Satanás es ese acusador de la gente delante de Dios. No, mira, ya viste lo que hizo, no, mira, y dice que es muy cristiano y vela lo que está diciendo, como está actuando, ¿no? Primera de Crónicas 21:1, en el Antiguo Testamento. Primera de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Sí, Satanás insistió a David para que hiciera el censo, pero fue David quien decidió actuar conforme a esa tentación. David creyó en la tentación a Satanás, ¿sí? Su fe se estaba poniendo a prueba, ¿sí? El censo que David realizó, pues trajo desastre, porque no se lo había ordenado Dios, ¿sí? Y se llevó a cabo para que David viera con cuántos soldados contaba, con cómo estaba su ejército y sintiera orgullo de que no, mira, pues sí tengo un ejército bien fuerte. Pero David tendría que confiar más en Dios, en el ejército de Dios, ¿sí? No en su autosuficiencia. Como nosotros muchas veces nos sentimos también que, no, esto yo lo puedo solo. El creer que nosotros podemos lidiar con la tentación en nuestras fuerzas, cuidado porque podemos caer. Y Mateo 6:13, Mateo capítulo 6, Mateo el primer libro del Nuevo Testamento. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. A veces Dios permite que seamos tentados, pero debemos pedirle que Él nos dé la fuerza para vencer la tentación y nos libre de Satanás y de sus engaños y de las cosas del mundo que también nos tientan y son muy atractivas,
pero que sabemos que nos engaña el mundo también. Entonces, Dios también nos prometió que no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que daría también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y en esos momentos que venga la tentación, pídele a Dios que te ayude a reconocer la tentación y que te dé la fuerza para vencerla. Vemos que en Romanos 8:33, si quieres no lo busques, lo leo y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y luego vamos a ver el pasaje de Mateo 4, del 1 al 11, donde vemos que Jesús fue tentado. Ya conocemos ese pasaje, pero vamos a verlo. Mateo 4, del 1 al 11. ¿Lo leo? Por favor, Yangi. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre al pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraréis. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Satanás tentó a Jesús en el desierto, cuando estaba cansado, cuando estaba hambriento, estaba vulnerable, ¿sí? Y lo tentó en tres cosas. Vemos que primero lo tentó en las necesidades físicas, ¿no? Había pasado 40 días y tenía hambre, entonces sí, de veras eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, ¿no? Luego pero Jesús, si te fijas, nunca cae en la tentación. Jesús resistió las tentaciones, ¿te fijas cómo contesta siempre? Escrito está, ¿sí? Porque el conocer y obedecer las Escrituras nos ayuda a seguir los deseos de Dios y no caer en las tentaciones. ¿Sí? Nosotros seremos puestos a prueba y debemos estar alertas y listos para enfrentarla. Porque, ¿sabes qué? Que Satanás nos tienta en donde somos más vulnerables. Conoce nuestro lado más débil, nuestro lado flaco de cada quien. Y a lo mejor a mí me tentará de una manera y a ti de otra, donde sabe que fácilmente puedes caer, ¿sí? Cuando estamos vulnerables o cuando estamos también bajo presión física o emocional, ¿sí?
O también nos puede tentar cuando nos sentimos muy fuertes, ¿sí? Porque entonces somos susceptibles al orgullo. No, yo con esto sí puedo. Y ándale, que te toca por ahí, ¿sí? Y el punto número 2, la naturaleza del hombre. Ujú. La naturaleza del hombre. Vimos el punto 1, que es la naturaleza de la maldad. Ahora el punto 2 es la naturaleza del hombre, que lo vemos en el versículo 14 de Santiago 1, que dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Porque el problema lo traemos dentro. Y ese enemigo interno, ese yo que tengo, es quien produce las tentaciones. Vamos al libro de Romanos 7, está un poquito largo, del 14 al 24. Romanos 7, del 14 al 24. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué fuerte, ¿verdad? Aquí. Entonces, nunca debemos subestimar el poder del pecado y estar intentando luchar en nuestras propias fuerzas, porque no van a ser suficientes para que salgamos adelante, ¿sí? Y el que tú digas, ay, es que yo soy cristiana y ya el pecado y las tentaciones van a desaparecer, no desaparecen de tu vida, ¿sí? Y recordemos que Satanás es ese tentador astuto, y que nosotros también tenemos esa habilidad de estar justificando nuestros actos, las cosas que hacemos, ¿no? Ay, es que me provocó. Ay, no, es que me obligó. Es que siempre, ¿sí? Entonces, en lugar de intentar vencer la tentación con nuestra propia voluntad, aférrate al Espíritu Santo que ya tienes en tu corazón, ¿sí? Que vive en ti, para que te dé el poder para vencer. Y como dice Pablo, aquí lo dice bien claro, ¿sí? Estamos de acuerdo en los mandatos de Dios, queremos hacerlos, pero no podemos obedecerlos. Y estamos conscientes de ese pecado, ¿sí? Entonces, cuando nos sintamos abrumados, confundidos por la atracción del pecado, porque nos atrae, ¿sí? Clamemos a Dios y recordemos la libertad que Cristo nos ha dado, porque su poder es lo único que puede darnos la victoria.
Y aquí en este pasaje que vimos, lo vemos clarísimo como Pablo no podía hacer lo que quería hacer por la naturaleza corrupta interna, ¿sí? Descubrió que se lo impedía. Cada uno de nosotros traemos esa propia lujuria, vamos a decir, esa propia tentación de ceder al pecado. Jesús nunca pecó, porque no tenía esa naturaleza que tú y yo tenemos. Uh-huh. Y no es que Satanás no sea el culpable, sino nuestro yo, ese traidor que traigo adentro, que es el que hace que yo ceda a la tentación. Uh-huh. Y luego vamos al punto 3, vimos el punto 1, la naturaleza de la maldad, el 2, la naturaleza del hombre, ahora vamos al 3, que es la naturaleza de la tentación. Que vemos en el versículo 15 de nuestro pasaje de Santiago 1, se los leo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Sí? Entonces, como decíamos, es bien fácil culpar y poner excusas para justificar nuestras malas acciones, incluso nuestros malos pensamientos, ¿sí? Siempre decimos eso. Fue culpa de fulano. Si no me hubiera incitado, yo no le hubiera pegado. Si no me hubiera provocado, ¿no? O no pude evitarlo. No, es que fue más fuerte que yo y de plano no pude evitarlo. O también ponemos la justificación de que, pues sí, todo el mundo lo hace. Sí mentí, pero, ay, todo el mundo lo hace. ¿Qué tiene, no? O pues, nada más fue un pequeño errorcito, una falta pequeña que cometí, ¿no? O bueno, es que no soy perfecta, siempre. O es que el diablo me obligó a hacerlo, ¿no? O me presionó el grupo para que yo lo hiciera, ¿no? O porque no sabía que estaba mal. Siempre ponemos esas justificaciones. Pero una persona que pone excusas está intentando quitarse esa culpa y pasársela a alguien más. Y un cristiano reconoce sus faltas, las confiesa y pide perdón a Dios, como vimos en el ejemplo de David, ¿sí? Porque el pecado no es que sea un acto solitario, único y que no esté previsto, sino es algo que se va gestando y desemboca en que se consuma el pecado. Uh-huh. Todo empieza con un deseo, con una emoción que tú tienes en tu corazón, ¿sí? Que se justifica con engaños, como vimos, ¿no? Y que hace un plan, lo concibe, hasta que lleva a ese comportamiento exterior, que finalmente es esa desobediencia a Dios. Y que ante esto pues, necesita ser cortado desde el principio, desde que tienes ese deseo, ese pensamiento. Ahí córtale, porque si lo dejas avanzar, te va a costar más trabajo. Como una plantita mala que va creciendo. Y si tú no la arrancas cuando está chiquita, pues al rato va creciendo y se hace tronco y ya vas a necesitar un serrucho y te va a costar muchísimo trabajo. Romanos 12:2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformamos por el medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, no te conformes a este siglo, no. Dios tiene planes para ti que son buenos, que son agradables y que son perfectos, ¿sí? Él quiere que seamos personas transformadas con una mente renovada y que vivamos para obedecerlo y para honrarlo. Uh-huh. Nos está diciendo aquí en el principio de este versículo, nos advierte que no nos conformemos a este siglo. ¿Por qué? Pues ve cómo está el mundo. Porque generalmente las conductas y las costumbres de este mundo, pues, son egoístas,
a menudo te corrompen. Ujú. Entonces es solo cuando el Espíritu Santo va renovando nuestra forma de pensar, es que somos transformados. Porque conforme a lo que pensemos, así vamos a actuar. Entonces necesitamos ir dejando que Dios vaya limpiando esos pensamientos, esa manera de pensar, para que actuemos de manera diferente, seamos transformados, ¿sí? Entonces tenemos que cortar esa tentación desde el principio. ¿Y cómo? Pues agarrándonos de Cristo. Segunda de Corintios 10:5. Segunda de Corintios, ¿para ti te toca? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí está la clave, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿sí? Debemos someter nuestros pensamientos bajo el control de Dios. Capturar todo pensamiento y entregarlo a Cristo, ¿sí? No permitir que esa tentación avance. Porque cuando nos encontramos expuestos a ideas y oportunidades que nos llevan a malos deseos, tenemos que elegir entre dos opciones. O le entregas eso a Dios y le pides salir adelante, o huyes también, o dejar que esos pensamientos negativos te sigan atrayendo y te tomen cautivo, ¿sí? Ahí tienes que decidir. Colosenses 3:1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses 3:1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses, ¿qué, perdón? 3. A 3, porque yo vi 10, yo dije, Ay, no, perdón. no tengo 10. No, no existe. Sí, no. 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busca las cosas de Dios, ¿sí? De lo contrario, pues se consumará esa tentación y traerá pues el pecado. Y el pecado, la muerte, como nos lo dice en Romanos 6:23. Romanos 6:23, perdón, sí. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vas a elegir entre ceder a esa tentación y cometer pecado o agarrarte de Dios. Pero lo que no puedes elegir son las consecuencias que tendrá tu elección, que a veces son muy fuertes. Y como vimos, como está diciendo, la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, muerte eterna. No vas a estar con Dios. Las consecuencias de elegir a Cristo son vida eterna, ¿sí? Una vida con Dios comienza desde el momento en que tú lo recibes en tu corazón y continúa para siempre, por toda la eternidad. Ahora vamos al punto 4. Vimos la naturaleza de la maldad, la naturaleza del hombre, la naturaleza de la tentación que está en nosotros, la naturaleza de Dios, que está en los versículos 16 y 17 de Santiago 1. Se los leo. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza
ni sombra de variación. Fíjate, está diciendo, no erréis. No. Entonces, porque de Dios solo puede venir el bien, nunca te va a venir el mal. Mateo 7, 7 al 11. Mateo 7, versículos 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan. Aunque a veces nuestras peticiones son así como que de serpientes, ¿sí? No sabemos pedir a Dios, ¿sí? Pero a medida que aprendemos a conocer mejor a Dios como ese Padre amoroso que tenemos, aprendemos a pedir lo que es beneficioso para nosotros. Y vemos que este bien que viene de Dios, viene inclusive el Espíritu Santo también que tenemos en nuestro corazón. Lucas 11, 13. ¿Lucas qué? Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas 11, 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se les pidan. Se lo pidan, sí. Sí, los buenos padres, aún con sus errores, tratan bien a sus hijos, cuánto más nuestro Padre perfecto celestial tratará a sus hijos. Y el regalo más grande que nos ha dado es ese Espíritu Santo que tenemos. Entonces, ¿por qué hacer mal cuando podemos recibir y recibimos tanto de Dios? Vamos a 2 de Samuel, otra vez, lo que le dice ahora Natán a David, cuando lo confronta. ¿Se acuerda que vimos lo que David contestó? En 2 de Samuel 12, del 6 al 9. Segunda de Samuel 12, del 6 al 9. 6 al 9. Digo, para no leer todo completo, pero es cuando Natán está confrontando a David por las cosas que hace. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y esto, fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón.
Natán lo enfrenta a David fuerte, confrontó el pecado del rey por su pecado con Betsabé, ¿sí? David se había vuelto como insensible a ese pecado, escondió su primer pecado, que fue ese adulterio con Betsabé, con un segundo que estuvo peor, mandar matar a Urías, el esposo de Betsabé, ¿sí? Porque así nos pasa, mientras más tratamos de cubrir nuestras faltas, va creciendo y se va haciendo así como bola de nieve que al ratito te arrastra, ¿sí? Nos hacemos insensibles. Entonces, pues no permitas que tu corazón se endurezca ante el pecado, como en este caso vemos que había pasado con David, ¿no? Confiésale a Dios tus faltas, porque finalmente Él las sabe, Él las conoce. Entonces, a veces no queremos ay no, como si Dios no se hubiera dado cuenta. Conoce perfectamente y ha de estar esperando a ver a qué hora está. Me dice las cosas que hizo, ¿no? Entonces, confesemos a Dios. No erréis, como dice el versículo. Y el punto 5 y el último que vemos, ¿sí? La naturaleza de la maldad, la naturaleza del hombre, la naturaleza de la tentación, la naturaleza del Dios y la naturaleza de la regeneración, que está en el versículo 18, que dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios nos da la posibilidad de una transformación total por la palabra, para ser como Él. Por eso podemos tener victoria sobre las tentaciones. Y aquí la pregunta es: ¿cómo estás tú frente a la tentación? ¿Cómo la pasas o no la pasas? Entonces, vamos a ver qué nos dice Primera de Juan 3:9. Primera de Juan, casi al final de 3. Estás en Juan, Pati. Y es Primera de Juan, las cartas de Juan atrás, antes de Apocalipsis, acuérdate. Están las cartas. Primera de Juan 3:9. Tres, 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí hay una cosa, ¿sí? Cometer un pecado y practicar el pecado son dos cosas diferentes, ¿sí? Porque hasta tú, como creyente muy fiel, puedes llegar a cometer pecados algunas veces, pero es diferente a practicar el pecado, así como que tengas pecados favoritos que los cometes continuamente, ¿sí? No estás practicando continuamente el pecado. Puedes caer en el pecado, pero no practicarlo. Uh-huh. Y cuando un creyente comete un pecado, se arrepiente, lo confiesa y es perdonado. Y el que practica el pecado, pues ni cuenta se da, ni lamenta lo que hace. O sí. Sí, o no le importa, le vale, ¿sí? No se arrepiente, nunca lo confiesa y nunca recibe perdón. Y quien así hace, pues se está oponiendo a Dios, ¿sí? Entonces, finalmente, ¿estás teniendo victoria ante las tentaciones? Cuando caes en una tentación, porque todos caemos en tentación, ¿a quién le echas la culpa? A todos, menos a ti. ¿No? Porque un cristiano, como vimos, tiene
esa disposición, tiene a su disposición el poder para vencer la tentación, ¿sí? Y la reconoce y se arrepiente y pide perdón. Romanos 8, 37 al 39. Romanos 8, 37 y 38. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ¿hasta ahí? ¿No? Síguele. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está, ¿sí? En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque como creyentes siempre enfrentaremos también dificultades, críticas, persecuciones, tentaciones, enfermedades y situaciones difíciles, ¿sí? Y que a veces nos hacen hasta pensar como que Cristo nos ha abandonado, que nos ha descuidado y que no se dio cuenta. Pero aquí Pablo nos declara que es imposible estar separados de Cristo. Aquí lo vimos, ni príncipes, ni potestades, ni la muerte, ni la vida, nada nos puede separar de su presencia. Su muerte por nosotros es prueba de su insuperable amor, de su gran amor, ¿sí? Entonces, nada nos puede separar de la presencia de Cristo. Y con Él, pues somos más que vencedores, como dice el versículo, para enfrentar cualquier situación, cualquier tentación, pero en el poder que Él nos da, no en tus propias fuerzas. Entonces, ¿no te gustaría tener ese poder para vencer las tentaciones? Pues ¿cómo no lo vamos a querer? Y sabemos que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo tenemos ese poder para vencer las tentaciones, cortándola desde el principio, desde que está en nuestro pensamiento, cortándolo. Entonces, pues chicas, este es el estudio de las tentaciones. Seguiremos viendo, Dios mediante, el libro de Santiago. En la siguiente voy a dar gracias. Y Señor, amado Padre nuestro, pues te queremos dar las gracias porque cuando nos encontramos frente a las tentaciones, sabemos que podemos acudir a ti para no dejar que la tentación nos domine y podamos llegar a caer en pecado, Señor. Gracias, Padre, porque con tu Espíritu Santo en nuestra vida tenemos el poder para vencer la tentación, de poder cortarla de nuestro corazón desde que inicia y agarrarnos fuertemente a ti. Gracias, Señor, porque tú nos das la victoria para poder vencerlas. Te amamos, Padre, y queremos siempre poder hacer tu voluntad y vivir una vida que sea agradable a ti en todo momento. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.